En este video vamos a ver integrales por cambio de variable o sustitución y vamos a realizar las siguientes tres integrales. Y empezamos realizando esta integral, que dice la integral de x menos 1 sobre x más 1 por el diferencial de x. Y lo primero que vamos a realizar es elegir nuestra nueva variable, a la cual llamaremos v. A esta le vamos a asignar lo que está en el denominador, es decir, x más 1. Ahora vamos a calcular el diferencial y tenemos el diferencial de v es igual a la derivada de x más 1 respecto a x. La derivada de x es 1, la derivada de más 1 es 0, pues es una constante, por el diferencial de x. Pero 1 por el diferencial de x queda solamente dx. Entonces tenemos la integral en el numerador x menos 1. Pero para sustituir el valor de x, nos vamos a fijar en esta ecuación, v igual a x más 1, en donde vamos a despejar la variable x. Más 1 lo pasamos al otro lado de la igualdad restando, y queda v menos 1 es igual a x. Con esto ya tenemos el valor de x, que es igual a v menos 1. Por lo tanto, en el numerador, en lugar de x, escribimos v menos 1. Esto menos 1 sobre x más 1, que es igual a v. Esto por el diferencial de x, que es el diferencial de v. Seguimos y tenemos la integral en el numerador v menos 1 es menos 2 sobre v por el diferencial de v. Seguimos y tenemos la integral. Ahora, cada término del numerador lo separamos con el denominador. Y tenemos, entre paréntesis, v sobre v menos 2 sobre v. Cerramos el paréntesis y esto por el diferencial de v. Continuamos y realizamos operaciones. Tenemos la integral. En el primer término, v sobre v es igual a 1. Lo demás lo volvemos a escribir igual. Continuamos. Ahora, como tenemos la integral de dos términos, separamos esta integral, es decir, la integral de cada uno de ellos. Y tenemos la integral de 1 por el diferencial de v, que es dv, menos la integral de 2 sobre v por el diferencial de v. Continuamos. La primera integral la volvemos a escribir. Ahora, para la segunda integral, recordemos una de las propiedades de las integrales. Las constantes que multiplican o dividen pueden salir de la integral. En este caso el 2 lo podemos sacar y tenemos menos 2 por la integral del diferencial de v sobre v. Continuamos. Y para la primera integral, recordemos, la integral del diferencial de v es igual a v más la constante de integración. Por lo tanto, la primera integral es igual a v. La constante la vamos a escribir al final. Menos 2 por la integral del diferencial de v sobre v. Para esta integral vamos a aplicar la siguiente fórmula, que dice, la integral del diferencial de v sobre v es igual al logaritmo natural del valor absoluto de v más la constante de integración. Y lo escribimos, menos 2 por el logaritmo natural del valor absoluto de v más la constante de integración. Seguimos. Ahora vamos a regresar a nuestra variable original, donde v es igual a x más 1. Y tenemos v, es decir, x más 1. Menos 2 por el logaritmo natural del valor absoluto de v. Es decir, menos 2 por el logaritmo natural de x más 1. Más la constante de integración. Y con esto vamos a finalizar este ejercicio, pues esto que tenemos aquí es el resultado de esta integral. Ahora realizamos esta segunda integral, que dice la integral de x menos 5 sobre x menos 3 por el diferencial de x. Y antes de empezar a integrar, es importante mencionar lo siguiente. Esta integral la podemos realizar de dos formas diferentes. Una de estas formas
es como lo realizamos en el primer ejercicio de este video, llamándole v a x menos 3. Sin embargo, lo vamos a realizar de una forma diferente. Primero, vamos a reescribir esta fracción y tenemos la integral en el numerador. Voy a descomponer el menos 5 y tenemos x menos 3 menos 2. Pues menos 3 menos 2 es menos 5. Esto sobre x menos 3 por el diferencial de x. Ahora, al observar el numerador, voy a agrupar los dos primeros términos, que es x menos 3. Y separamos esta integral. Tenemos la integral de x menos 3 sobre el denominador, que es x menos 3, menos 2 sobre x menos 3. Cerramos el paréntesis y esto por el diferencial de x. Continuamos y vamos a realizar las operaciones. Tenemos la integral en el primer término dentro del paréntesis, x menos 3 sobre x menos 3 es igual a 1 y lo escribimos. Lo demás lo copiamos. Ahora separamos la integral, pues tenemos la integral de una resta. Y nos queda la integral de cada uno de los términos. Y tenemos la integral 1 por el diferencial de x queda el diferencial de x, menos la integral de 2 sobre x menos 3 por el diferencial de x queda 2 por el diferencial de x sobre x menos 3. Continuamos. Y la primera integral la volvemos a escribir. Para la segunda integral, vamos a sacar de la integral el número 2. Y tenemos menos 2 por la integral del diferencial de x sobre x menos 3. Ahora vamos a resolver cada una de estas integrales. La primera, la integral del diferencial de x, como vimos anteriormente, es igual a x, menos el número 2. Y para la integral del diferencial de x sobre x menos 3, vamos a aplicar cambio de variable o sustitución. Para esto vamos a volver a escribir esta integral. Y primero vamos a elegir a la nueva variable, la cual será la letra v. A esta v le vamos a asignar lo que está en el denominador, es decir, x menos 3. Ahora vamos a calcular el diferencial. Y tenemos el diferencial de v es igual a la derivada de x menos 3 respecto a x. La derivada de x es 1, la derivada de menos 3 es 0. Pues es una constante. Esto por el diferencial de x. Pero 1 por el diferencial de x queda solamente dx. Y realizamos la sustitución. Y tenemos la integral en el numerador diferencial de x, que es igual al diferencial de v, sobre x menos 3, que es igual a v. Y resolvemos esta integral. Y esa integral también la vimos anteriormente. Es igual al logaritmo natural del valor absoluto de v, más la constante de integración. Ahora regresamos a nuestra variable original, donde v es igual a x menos 3, y tenemos logaritmo natural del valor absoluto de x menos 3, más c. Y regresamos a nuestro ejercicio. Tenemos x menos 2 por esta integral, que es igual a logaritmo natural del valor absoluto de x menos 3 más c. Y con esto vamos a finalizar este ejercicio, pues esto que tenemos aquí es el resultado de esta integral. Y por último, vamos a realizar esta tercera integral, la integral de x al cuadrado más 2x sobre x más 1 al cuadrado. Y antes de empezar a integrar, en el numerador, en x al cuadrado más 2x, vamos a completar, para que sea un trinomio cuadrado perfecto. Y tenemos la integral en el numerador. Volvemos a escribir x al cuadrado más 2x. Y completamos. Nos fijamos en el coeficiente de la variable x, que es más 2. Lo dividimos entre 2. Es decir, 2 entre 2 es igual a 1. Este resultado lo elevamos al cuadrado. 1 al cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, vamos a sumar 1 y para no alterar,
vamos a restar 1. Pues más 1 menos 1 es igual a 0, y cuando sumamos 0 no se altera. Y todo esto sobre el mismo denominador, que es x más 1 al cuadrado, por el diferencial de x. Ahora, en el numerador, vamos a agrupar los primeros tres términos. Y tenemos la integral en el numerador, x al cuadrado más 2x más 1, ya es un trinomio cuadrado perfecto, el cual se factoriza de la siguiente manera. Abrimos un paréntesis y lo elevamos al cuadrado. Calculamos la raíz cuadrada de x al cuadrado es x y lo escribimos. El signo del segundo término, que es positivo, y luego la raíz cuadrada del tercer término, es decir, la raíz cuadrada de 1 es 1. Por lo tanto, x al cuadrado más 2x más 1 es igual a x más 1 al cuadrado. Esto menos 1. Todo esto sobre el mismo denominador, por el diferencial de x. Seguimos. Y ahora vamos a separar cada término del numerador con el denominador. Y tenemos la integral. Abrimos un corchete. Escribimos el primer término del numerador, x más 1 al cuadrado, sobre x más 1 al cuadrado. Luego tenemos menos 1 sobre x más 1 al cuadrado. Cerramos el corchete, esto por el diferencial de x. Continuamos y tenemos la integral. Dentro del corchete vamos a realizar las operaciones. Y tenemos en el primer término x más 1 al cuadrado sobre lo mismo es igual a 1. Lo demás lo volvemos a escribir igual. Seguimos. Y como tenemos la integral de una resta, entonces es la integral de cada uno de sus términos. Es decir, la integral de 1 por el diferencial de x queda la integral del diferencial de x. Luego, menos la integral de esta fracción por el diferencial de x queda el diferencial de x sobre x más 1 al cuadrado. Continuamos y realizamos cada una de esas integrales. La primera, la integral del diferencial de x, que es igual a x. Esto ya lo vimos anteriormente. Menos. Y para esta otra integral, vamos a aplicar el método de cambio de variable o sustitución. Para esto, vamos a volver a escribir esta integral. Primero elegimos a nuestra nueva variable, la cual llamaremos v. Le vamos a asignar lo que está dentro del paréntesis, es decir, x más 1. Ahora vamos a calcular el diferencial y tenemos el diferencial de v es igual a la derivada de x más 1 respecto a x. La derivada de x es 1, la derivada de más 1 es 0, pues es una constante. Esto por el diferencial de x, pero esta multiplicación es igual a de x. Y con esto ya tenemos v y el diferencial de x. Entonces vamos a realizar la sustitución. Y tenemos la integral en el numerador, diferencial de x, que es igual al diferencial de v, y lo escribimos, sobre x más 1 al cuadrado. Pero x más 1 es igual a v, por lo tanto tenemos v al cuadrado. Ahora, el denominador, que es v al cuadrado, lo vamos a subir al numerador, acompañando al diferencial de v, aplicando una propiedad de leyes de los exponentes. Al subirlo, el exponente cambia de signo. Y nos queda la integral de v a la menos 2 por el diferencial de v. Seguimos. Y para calcular esta integral, vamos a aplicar la siguiente fórmula, que dice la integral de v a la n es igual a v a la n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración, siempre y cuando n sea diferente de menos 1. Y al aplicar esta fórmula en esta integral, tenemos que el valor de n es menos 2. Por lo tanto, esta integral es igual a v a la n más 1, es decir, v a la menos 2 más 1, que es menos 1, sobre n más 1, que es menos 1. Esto más la constante de integración. Seguimos. Y aplicamos ley de signos. Más con menos es menos. Ahora, como el exponente de v es negativo, entonces v a la menos 1 lo vamos a pasar al denominador. Con esto su exponente cambia de signo. Y nos queda en el numerador 1 sobre
1 por v, que es igual a v, más la constante de integración. Continuamos, y vamos a regresar a nuestra variable original, es decir, donde v es igual a x más 1. Por lo tanto tenemos menos 1 sobre v, que es x más 1. Esto más c. Entonces, al regresar a nuestro ejercicio original, tenemos que la integral del diferencial de x sobre x más 1 al cuadrado es igual a esto que tenemos aquí, y lo escribimos. Continuamos, y tenemos x. Eliminamos el paréntesis aplicando ley de signos, menos por menos es más. Y tenemos 1 sobre x más 1, más la constante de integración. Y con esto vamos a finalizar este ejercicio, pues esto que tenemos aquí es el resultado de esta integral. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. El formulario de este tema se encuentra en la descripción del video.